Frente a la Embajada de Cuba, hoy en un día muy especial de solidaridad en la entrega de las 200.000 jeringas para el pueblo cubano, estamos con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, con una pregunta central. ¿Qué significa la solidaridad para Cuba? Bueno, para nosotros una cuestión de principio. El campo popular uruguayo fue forjando su unidad en los mismos momentos que se iba manifestando la solidaridad con la Revolución Cubana. En esta época, en donde no va a triunfar culturalmente el individualismo extremo, el hacer la tuya, sino en donde nuestro pueblo va a desplegar su orientación solidaria hasta sus últimas consecuencias, se ha montado el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y con los pueblos del mundo, con todas las organizaciones sociales y políticas que comparten no estar como apéndice de la actual contraofensiva del imperialismo en América Latina, sino seguir manifestándonos en solidaridad con la lucha de los pueblos por su emancipación. Así que solidaridad es rechazar el bloqueo, solidaridad es participar en la colecta para las jeringas, solidaridad es condenar los atropellos, las injerencias y las operaciones del imperialismo norteamericano. Estamos frente a la Embajada de Cuba en el homenaje especial que se va a hacer hoy. Y bueno, estamos con Eduardo Lorier, quien fue también embajador en Cuba, ni más ni menos, por parte de Uruguay. Y queríamos preguntarle una pregunta central. ¿Por qué la solidaridad con Cuba? La solidaridad con Cuba para nosotros es histórica, ¿verdad? Es una cuestión de principio. Desde un primer momento somos solidarios con la Revolución Cubana, somos solidarios con ese proceso que se anima a transformar la realidad para, diríamos, beneficio de los más débiles, para los menos privilegiados. Y ahora en este momento somos los que seguimos diciendo con total claridad que entender Cuba hoy es hablar del bloqueo. Pero no es posible hablar así del bloqueo en frío. Es una palabra. ¿Qué es el bloqueo? Es una cosa que lo dice todo y no lo dice nada. Yo creo que hay que ejemplificar. Y a mí me gustaría hacerlo brevemente. Bloqueo es no tener harina y pan y todo lo que se hace con la harina a fines del 2018, principios del 2019. Eso lo viví yo, no me lo contaron. Yo me pongo a pensar qué sería de mi pueblo, de Uruguay, sin eso un fin de año, niños, mujeres, familias enteras, sin poder acceder a algo tan vital. ¿Por qué? Bueno, porque Trump le había dado la vuelta a encontrar para cómo los buques no llevaran trigo a Cuba a través de las aseguradoras, que la mayoría de ellos en el mundo capitalista tienen intereses o participaciones de Estados Unidos. Entonces se halló el mecanismo de que ninguna de esas aseguradoras, so pena de quedar dentro de las leyes que las castigaban, asegurara a los barcos. Por lo tanto, ningún barco podía llegar a Cuba con trigo. Unos días más allá, en el año 2019, un mes y medio sin combustible, porque lo mismo le ocurrió a los barcos que llevaban petróleo. Y entonces todo el transporte público se cayó, los taxis se cayeron, la gente no podía ir a trabajar, la educación se paró, las fábricas se pararon y realmente eso perjudicó de una manera muy grande a la economía cubana. Todos los días los cubanos, ¿saben lo que hacían? ¿Saben lo que hacían? Miraban el horizonte a ver si entraba algún buque con petróleo, que podía ser venezolano o iraní,
porque los demás ninguno se animaba. Ninguno se animaba porque quedaban totalmente fuera de, diríamos, la vida comercial. Y luego también no hay remedios, no los había ni los hay. ¿Por qué? Porque gran parte de los productos son, diríamos, hechos con elementos extranjeros, de manera tal que si eso no puede entrar, no se pueden hacer. Es una situación compleja que claramente está, diríamos, pensada así. Lo decía Mike Pompeo, el que era secretario de Estado de Trump. A los cubanos los vamos a hacer morir de hambre para que se animen a protestar. Y justamente de eso se trata. Ha habido toda esta, diríamos, campaña de liquidar a Cuba para generar un ambiente de manera que la gente se sienta desconforme. Y es natural. No nos podemos engañar. Acá en Uruguay, ¿qué pasaría si estamos 10 días sin combustible o sin comer pan? ¿Nos molestaríamos los uruguayos? Yo me pregunto permanentemente eso. O si no tuviéramos, por ejemplo, para un dolor de cabeza, una aspirina. Allá no hay aspirina. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, hay que ubicarse en estas cosas, me parece a mí, para entender lo que ha pasado en Cuba y la necesidad imperiosa que tiene de cariño, que hoy se lo vamos a dar con jeringuillas llenas de nuestro amor para que ellos puedan seguir vacunando a su población, que son el único país de América Latina que ha logrado producir sus propias vacunas. Un orgullo realmente tener un país como este, y por eso es que estamos acá contentos, felices de estar hoy haciendo este acto solidario, porque somos de la idea de que solidaridad con solidaridad se paga. Y los 100.000 o más operaciones de ojo, y las vacunas contra la meningocosis, y las prótesis, y el yo sí puedo para aprender a leer las personas de edad analfabeta, y tantas cosas más, son hermosas cosas que hemos recibido de Cuba. Y hoy, bueno, el pueblo uruguayo que acá está presente en forma masiva, está hoy devolviéndole a Cuba su hermosa solidaridad. Frente a la Embajada de Cuba estamos hoy en solidaridad con el pueblo cubano para entregar 200.000 jeringuillas al pueblo en estos momentos de pandemia y de bloqueo. Estamos con el diputado Gerardo Núñez de la MIL1 para consultarle qué significa la solidaridad con Cuba. Bueno, esto es un ejemplo concreto de cómo el pueblo uruguayo puede, de manera solidaria, sin pedir nada a cambio, organizarse con sus herramientas sociales, con sus herramientas políticas, y de esta forma brindarle al pueblo cubano una mano en un momento de dificultad, en un momento en donde la pandemia está pegando, obviamente que en niveles menores a lo que ha sucedido en Uruguay o en otros países de la región, pero es una forma concreta de expresar la solidaridad. El bloqueo que sufre Cuba por parte de los Estados Unidos, entre otras cosas, genera dificultades para que ingresen insumos médicos. Algunos de esos insumos son precisamente las jeringas, y por eso hay que apelar a esta forma de organizar por abajo, de organizar con los trabajadores, con las trabajadoras, con el movimiento estudiantil, con el pueblo uruguayo en general. La solidaridad es un elemento para nosotros central y muy importante. Y pasamos a hacer entrega simbólica de las 200.000 jeringas conseguidas con esta campaña de Rompamos el Bloqueo. Entregamos simbólicamente las 200.000 jeringas al embajador y hacemos entrega de una carta de este momento. Muchas gracias de corazón, como decía el presidente nuestro Díaz-Canel el domingo pasado, hablando con más de 100.000 habaneros en el malecón de La Habana. Y aclaro que 100.000 porque se establecieron las normas que rige la COVID y no se pudieron concentrar más compañeros y más compatriotas con él el domingo. Actitudes y gestos solidarios como los de ustedes hoy nos confirman la justeza de nuestro compromiso en el desarrollo de la sociedad que construimos.
empeño al que va dedicado todo nuestro esfuerzo. Esa decisión de desarrollar una sociedad más justa, humana y equitativa incomoda enormemente al gobierno norteamericano, que durante más de 60 años sistemáticamente diseña, financia y ejecuta planes de desestabilización y subversión que incluyen un bloqueo inhumano que nos priva de adquirir cosas tan básicas como medicinas, instrumental médico, alimentos, combustible y materias primas fundamentales, entre otros muchos ejemplos. Gracias, compañeras y compañeros, por este gesto y este esfuerzo de enorme significación de donar estas jeringas para nuestro pueblo, y gracias por esta manifestación de apoyo en momentos en que se intenta presentar a Cuba como país sumido en el caos, como burda justificación para golpes blandos y supuestas intervenciones humanitarias de las que ya conocemos sus intenciones y resultados. Más penurias y necesidades para los más pobres, los desposeídos y las clases humildes, e impedir que los pueblos puedan decidir su destino y pierdan su autodeterminación y capacidad de pensar y actuar por sí mismos. Cuba enfrenta este maquiavélico plan con serenidad, entereza y decisión. Nuestras instituciones trabajan hoy con total normalidad. Se han adoptado las medidas adecuadas para garantizar la paz y tranquilidad ciudadanas. En un admirable esfuerzo, a pesar del bloqueo, nuestros científicos lograron la primera vacuna latinoamericana contra el COVID-19. Que previene en un 100% contra complicaciones graves y fallecimientos. Y contamos además con otros 4 candidatos vacunales. Nuestro eterno agradecimiento a todos ustedes, representantes de las históricas relaciones de hermandad y fraternidad entre nuestros pueblos. Hasta la victoria, siempre. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!